Estamos en línea con la directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, magíster Anabela Busso, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Ciencias Sociales. Anabela, buenas tardes. Hilda Sosa desde entrerriosnoticias.ar. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. El mundo está mirando hacia Venezuela. Hoy, a la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro. Bueno, interesante poder hablar con vos, por favor, para saber tu opinión al respecto. Yo creo que es un escenario obviamente muy complejo, donde además todavía nos falta mucha información para saber exactamente lo que pasó y cómo pasó. Lo primero que podríamos decir, obviamente, desde mi punto de vista, yo creo que hay que marcar una diferencia entre si uno acuerda o no con el gobierno de Maduro y la modalidad aplicada por los Estados Unidos para afrontar la relación con un gobierno con el cual no acuerda y al que acusa de ser un gobierno narcoterrorista. Además, si nosotros tomamos en cuenta la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que publicó la administración Trump hace poco tiempo, donde coloca el continente americano como el pivot de sus acciones, ya sea de presión económica, de alianzas políticas, de coerción militar y demás, para reconstruir el poder norteamericano, podríamos pensar que esto que hoy está aconteciendo en Venezuela podría pasar también en otros países que no tienen situaciones políticas similares a las que viene transitando Venezuela en los últimos años. Bueno, habrá que ver toda la cuestión de cómo evoluciona la situación política interna en Venezuela, qué características tiene esta transición, si hay una segunda invasión o un segundo ataque, y también quién queda a cargo de la transición política, porque hoy en la información de prensa y en los dichos del presidente Trump apareció la cuestión de que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra de los Estados Unidos son quienes iban a estar a cargo de la transición. Después apareció también la afirmación de Trump cuando sostiene que María Corina Machado no tiene el apoyo popular para estar a cargo. Dijo que no estaba en condiciones. Exactamente. Y por otro lado, después tuvimos una conferencia de prensa de Daisy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que muchos decían que no estaba en el país, que estaba en la Federación Rusa, que muchos le atribuyen ser quien está en contacto y en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sosteniendo un discurso al menos de continuidad del sistema político del gobierno y reclamando muestras de vida de Nicolás Maduro y en contra del gobierno de los Estados Unidos. No sabemos si ese discurso es efectivamente un discurso 100% acordado con el gobierno de Maduro o si es un discurso más orientado a comunicarse con los sectores que apoyan al gobierno de Maduro. La situación en ese sentido es extremadamente incierta. Anabela, desde tu expertise, y esto bien vale tener en cuenta porque, digo, en un país no suceden cosas al azar, suceden cosas por situaciones determinadas y por la impronta de ese país. Hablemos del petróleo en Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. Supo ocupar otrora el primer puesto. Hablemos del petróleo en Venezuela, que tiene que ver mucho y es estructural aquí. Sí, es quizás el dato central. Digamos, hay todo un debate sobre si efectivamente Trump lo que pretende es atacar el narcotráfico o cambiar el tipo de régimen político en Venezuela o simplemente quiere quedarse con el petróleo de Venezuela. Yo creo que la variable petróleo es una variable que está presente y muy determinante en las acciones que ha implementado la administración Trump.
En primer lugar, porque Trump ya lo ha dicho, o sea, él sostiene que la nacionalización del petróleo en Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez por allá por 1976 significó que Venezuela le robó el petróleo a las empresas norteamericanas, una afirmación que también es bastante discutible. Pero por otro lado, porque la información que corrió en el día de hoy es que el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo reunido previamente con las petroleras norteamericanas, que además fueron grandes financistas de la campaña electoral de Donald Trump, para tratar de garantizar de que esas petroleras estuviesen decididas a invertir en Venezuela con posterioridad a estas acciones. Y supuestamente las petroleras le dijeron que sí, que están decididas a invertir siempre y cuando la transición sea una transición ordenada, digamos, donde el escenario venezolano no sea un escenario como el de Libia, digamos, una cosa caótica, extremadamente violenta. Esto es supuestamente lo que se habría negociado con las petroleras. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que una de las principales petroleras norteamericanas actúa en territorio venezolano, es la petrolera Chevron, con una producción que va de entre 100.000 y 150.000 barriles de petróleo diarios, y que bueno, ese es un dato a tener en cuenta para ver cómo evoluciona el esquema de transición, pero es central el tema del petróleo en la decisión de Trump, porque aparte de ser un valor en sí mismo y de garantizar un suministro de petróleo que le daría independencia a los Estados Unidos de otros escenarios, esto implica también una redefinición del rol del petróleo en otros conflictos regionales, como por ejemplo los de Oriente Medio, porque Estados Unidos tendría en ese sentido ahora el petróleo venezolano, y eso, insisto, le da más autonomía frente a otros conflictos. Anabela, ¿cómo ubicamos aquí a China en este escenario? El principal importador del petróleo de Venezuela. Es el principal importador, tiene inversiones petroleras en territorio venezolano. Formalmente el gobierno chino ha sacado declaraciones en contra de la acción de los Estados Unidos en Venezuela, pero también es un actor a observar, porque una de las estrategias que plantea el gobierno de Trump y que aparece en la última estrategia de seguridad nacional, es que los grandes poderes estatales vuelvan a tener sus propias zonas de influencia en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que Trump le dice, sobre todo a los chinos y sobre todo a los rusos, bueno, mi zona de influencia donde ustedes no se pueden meter para nada es el continente americano, lo que Estados Unidos llama hemisferio occidental. Y esto habilita la posibilidad de que países como China o como Rusia digan, bueno, si esa es su posición, nosotros tenemos nuestra propia zona de influencia. Con lo cual, por ejemplo, China le podría decir a Estados Unidos, como le viene diciendo, no tienen nada que opinar sobre la situación de Taiwán, porque Taiwán es nuestra zona de influencia. El gobierno chino ha actuado hasta el momento muy moderadamente. Yo no creo que esté dispuesto a perder sus inversiones y su provisión de petróleo, pero también juega en este análisis geopolítico actual esta cuestión de los grandes poderes y sus zonas de influencia, que, insisto, es algo que aparece como propuesta en la estrategia de seguridad de la administración Trump. Perfecto. ¿Quién traicionó a Maduro? Maduro, de una forma u otra, está desde el año 2013 en el poder. Cuando una figura de esa envergadura cae porque es traicionado por quien tiene al lado. Bueno, eso realmente no tengo respuesta para darte, no tengo informaciones, no sabemos si efectivamente eso fue así. Hay muchos rumores que son rumores de prensa. Yo no estoy en la Argentina en este momento, estoy con una diferencia horaria, así que voy escuchando lo que puedo, pero las informaciones, yo escuchaba hoy a periodistas especializados, algunos radicados en Venezuela, otros exiliados de Venezuela, pero especializados en el tema, y algunos indicaban que efectivamente dentro del gobierno de Maduro podría haber una línea de traición, y otros decían no.
jamás se produjo esa traición. De cualquier manera, lo que sí está claro es que, de acuerdo a la información del cuerpo especializado que tomó a Maduro, hace más de 6 meses que vienen preparando la captura de Maduro, hay presencia de la CIA en territorio venezolano, hubo investigación detallada de todos sus movimientos, de la manera en que se vestía, de cómo se movía, todos los detalles, y ellos dicen tuvimos algún tipo de ayuda de un informante venezolano, pero yo no tengo información para darle a la audiencia al respecto. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la situación interna en Venezuela. Hay varios escenarios posibles, no sabemos qué es lo que va a pasar. Uno de los escenarios posibles es que la situación se descontrole y efectivamente se produzca una nueva intervención militar de los Estados Unidos, como lo anunció Trump ahora. Otra de las posibilidades es que la transición la lleve una segunda línea del gobierno de Maduro, digamos, hasta salir del esquema, porque en realidad Estados Unidos está interesado en el petróleo, pero también está interesado en el retiro definitivo de el socialismo del siglo XXI del gobierno, pero digo, me parece que ese es un objetivo de segundo orden, pero podría haber un acuerdo para que la transición la llevaran a líneas del actual gobierno, y si no, digamos, la otra alternativa es un derrocamiento de estas segundas líneas también, y una administración que también hoy Trump lo dijo, la administración de la transición, dijo el presidente Trump, la va a hacer Estados Unidos, eso lo dijo él, y nombró a 2 personas que van a estar a cargo, entre comillas, de gobernar Venezuela en esta transición, el secretario de Estado y el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Y después, bueno, la cuarta sería la idea de que esto derive, digamos, en una transición llevada adelante por la oposición venezolana, algo que fue un tanto desacreditado hoy por el presidente Trump cuando dijo que Corina Machado era una buena mujer, pero que no tenía el apoyo que se necesitaba en Venezuela para llevar la transición. Sí, Anabela, hay algo más. Respecto del segundo ataque, que en la conferencia de prensa el mismo Trump lo decía, digo, esta primera intervención no se cobró ninguna vida, a Dios gracias. Un segundo ataque podría ser peor. Siempre que se producen ataques militares existen las posibilidades de daños colaterales. Eso es algo que los que saben de estrategia militar y de prácticas militares lo conocen muy bien. En este caso el objetivo principal era la captura de Maduro, hubo también, estuve escuchando que los bombardeos y los misiles no fueron solo en Caracas, sino en otros lugares de Venezuela también, donde aparentemente habría algún tipo de búsqueda de destruir algún objetivo militar, algunos objetivos vinculados con el narcotráfico, y además la captura de Maduro, que era el objetivo central. El segundo ataque militar está en conexión directa con qué pretende la administración Trump. Si pretende efectivamente llevar esto en términos de una transición, si va a manejar la transición de esta manera, o si la situación se complica y esto lleva a lo que sería una intervención militar con ocupación territorial de tropas norteamericanas sobre el territorio de Venezuela. Perfecto. Muy bien. Magíster Anabela Busso, directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Anabela, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por el llamado.